Sea Dios glorificado. Amén. Dios es bueno, sus misericordias son para siempre. Amén. Segunda de Crónicas. Vamos a ir hasta el versículo 14 y leemos su palabra. Por la dirección de nuestro Señor. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, Señor, por esta palabra. Prepara nuestros corazones. Y yo te pido, Señor, que no sea yo, sino que tú, Señor, hable a nuestras vidas. Y nosotros podamos entender, Señor, corazón, tus propósitos. Y sobre todo, Señor, la necesidad que tenemos de cada día ir delante de ti en oración y humillación, para que de esa forma tú puedas escuchar nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero pedirle también disculpas por el proyector. Saben que se quemó el otro, ese no es el que va ahí, a veces no queda bien enfocado. Y como no está con las condiciones adecuadas, hay que subirse a veces a moverlo, pero estamos trabajando para poner dos, uno acá, otro aquí, y podamos tener toda la comodidad como el Señor lo merece. Y ustedes también. Bien, hermanos, yo creo que para nadie es un secreto que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo momentos complicados como nación, como país y como, diríamos nosotros, como creación de Dios. Hemos venido predicando algunos mensajes que tienen que ver con los últimos acontecimientos de los cuales todos hemos sido testigos. Y hemos visto cómo se ha desatado en la naturaleza una serie de hechos y de fenómenos que a más de uno ha dejado asombrado. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué tiene la iglesia que hacer? ¿Qué le corresponde a la iglesia hacer sobre eso? ¿No sería un mensaje importante el explicar solo lo que sucede, lo cual todos podemos ver, y el detallar cosas que a veces no son conocidas por los ciudadanos comunes, sino que algunas agencias de ciencia descubren o investigan? No es lo más quizás adecuado explicar que eso está sucediendo sin decir por qué y qué tenemos que hacer. ¿Por qué suceden todas las cosas? ¿A dónde eso nos va a llevar? ¿Y qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué tiene que hacer la iglesia con toda esa información, con todos esos hechos que suceden? Nosotros queremos saber y queremos decir en esta mañana a ustedes, dar esa respuesta, y a todas las personas que nos ven a través de cualquier medio de internet o por cualquier vía que nos estén mirando en este momento. Hay algunas evidencias de que Dios tiene control de todas las cosas que suceden. Y que antes de la fundación del mundo, Dios había establecido que algunos hechos sucedieran, cuándo sucedieran y cómo sucedieran. Dios tiene un control sobrenatural que a mí particularmente me deja sorprendido, con la precisión, la exactitud
que Dios controla la naturaleza y todo lo que sucede. Si nosotros nos preguntamos, y de hecho predicamos sobre eso, sobre el eclipse total que sucedió el día 21 de agosto, en el mensaje también explicábamos cómo 7 años después, 24 de abril o 19 de abril, va a haber en el año 2024 otro eclipse que va a cruzar diagonalmente a Estados Unidos en una dirección transversal y que hará una conexión, un punto de encuentro con la trayectoria que este eclipse pues definió exactamente encima de la segunda falla sísmica más importante de Estados Unidos, llamada Nueva Madrid, y esto como una señal de las cosas que habrán de suceder. Quizás a muchos les parezca esto una coincidencia, todo lo que está sucediendo, pero cuando usted ve que los fenómenos que están pasando están rompiendo récord y muchas de estas cosas nunca habían sucedido. Cuando usted ve que ese fenómeno del día 21 de agosto influyó o permitió, dada la situación de magnetismo de la luna y la ubicación que tenía, ayudó para que entrara Harvey, un huracán que precisamente entró a los Estados Unidos el día 25 y que inundó a Texas y comunidades aledañas hasta México el día 26. Y si usted saca la cuenta y ve que el eclipse fue el 21 y estos dos fenómenos catastróficos ocurrieron 25 y 26, y usted va al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26, y usted puede leer lo siguiente: entonces habrá señales en el sol. Exactamente lo que sucedió. En la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Quizás a alguno le pueda parecer esto una coincidencia, pero yo le aseguro, hermanos, que no lo es. Es una muestra más de cómo Dios tiene control de todas las cosas que pasan. Pero para mencionarle otro ejemplo de los muchos que pudiéramos nosotros aquí presentar de cómo Dios tiene control de todas las cosas que pasan en las fechas, en los números de los días y en la duración de esos fenómenos, vemos que las lunas negras en alguna parte del mundo se suceden cada 33 meses. Y que Dios, quien produce, permite eso, su nombre Elohim aparece, hermanos, en el Génesis también 33 veces, donde Él, cuando colocó las lumbreras en el lugar que habrían de ir, dijo que servirían para señales. 33 veces aparece su nombre. Pero además deberíamos también decir que desde el 1918, la última vez que pasó, hasta el día de hoy, que se considera una señal coincidente con otros fenómenos o eventos trascendentales comprobados como profecías, sucedió el fenómeno 33 veces.
además de decir que entró por el estado 33 y sale por Charleston, que es grado 33, latitud, grado 33. Cuando uno ve todas estas cosas, y hay una serie de otros datos que confirman cómo hay un control preciso de Dios, uno tiene que decir: Señor, verdaderamente tú tienes control de todas las cosas. Y esta profecía de que los hombres se asombrarían y temblarían por el rumor de las aguas, y que se oscurecería el sol y la luna, lo cual hemos estado viendo que ha sucedido y que se repetirá en otros momentos con una precisión asombrosa de acuerdo a lo establecido por la Biblia, no confirma más que su palabra. Si usted va al libro de Isaías capítulo 13, los versículos del 9 al 11, ve cómo lo que dijo Jesús y lo que también Apocalipsis señala son simplemente cumplimientos de su palabra. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Oiga la razón por la cual el día de Dios vendrá a la tierra. Hermanos, vendrá para convertir la tierra en soledad y raer, arrancar de ella a sus pecadores. Recuerden ustedes que cuando Dios arrancó de la tierra a los hombres en los días de Noé, los hombres estaban haciendo exactamente lo que hacen hoy. Estaban envueltos en pecados, le habían dado la espalda a Dios, no tomaban a Dios en cuenta como alguien a quien aferrarse y depender de Él, sino que iban tras otros dioses, sus corazones estaban desviados. Por eso dice la Biblia que la tierra será asolada y Dios quitará a los pecadores de ella. Y dice el versículo 10: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, como pasó el 21. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aunque solo Estados Unidos y en algunos estados pudimos nosotros, o se pudo ver estos fenómenos, esto solo es, hermanos míos, una muestra de lo que va a suceder más temprano que tarde. Y dice el versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad. En el libro de Génesis capítulo 6, 5 también Dios habla de que la maldad de los hombres era tal que subía como una flecha de punta delante de su presencia. Por eso Él dijo: quitaré el hombre de la tierra. Lo propio hizo, hermanos, en Génesis capítulo 19, cuando en Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Zeboim, los seres humanos también andaban en sus propios caminos y no seguían a Dios. Hermanos, no puede ser burlado Dios. Dios no está ajeno a lo que el hombre hace en la tierra. Dios está pendiente a todo lo que sucede aquí. Él toma partido enviando señales, pero habrá consecuencias para aquellos que no le busquen, que no le sigan y que no cumplan su palabra y sus propósitos. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad.
y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Esto es una profecía que nuestro Señor Jesucristo, como leímos en Lucas 21, reafirma y confirma que habrá de cumplirse. Y hermanos, podemos ver hoy ante nuestros propios ojos que se está cumpliendo. Al momento que hablamos hoy, en la península de la Florida está sucediendo un huracán de categoría 4 que, hermanos, está haciendo estragos en aquel lugar. Ese mismo huracán dejó asolada, como hemos leído aquí, a San Martín y a otras ciudades, a otras islas, como Guadalupe y algunas que están alrededor. En San Martín, por ejemplo, el 95% de las casas fueron prácticamente destruidas y el otro 5% recibió daños severos. Más de 50 muertos ha dejado este huracán. Y yo creo que por una de las cosas que la iglesia debe hacer en este tiempo, ese huracán se desvió de Puerto Rico y República Dominicana. Porque la pregunta que nosotros iniciamos con el mensaje de hoy es: ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Por qué Dios hace eso? Lo estamos diciendo ahora mismo por el pecado del hombre. Porque le ha dado la espalda a Dios. Porque los pueblos, las sociedades, el mundo no busca a Dios. De hecho, hermanos, nosotros vemos que hasta cristianos tienen un pseudoevangelio nuevo ahora, donde muestran aquí hasta la soberbia de mucha gente declarándose dioses y haciendo negocios con Dios, chantaje, diciéndole a Dios que voy a pactar contigo a través de una ofrenda para que tú me resuelvas un problema. O si no, sencillamente diciendo que nosotros podemos darle orden a Dios y determinar lo que va a suceder. Por eso la gente decreta, declara y recibe. Hermano, es una soberbia. Dios dice que va a enfrentar la soberbia. Es una soberbia en contra de Dios. Porque nosotros acabamos de leer una lectura que dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Amén. Amén. El pueblo de Dios tiene que humillarse. Amén. Y clamar a Dios. Santo. Pero vamos a ver eso en un minuto. Hermanos míos, ese huracán que está azotando la Florida y no se sabe cuántos muertos van a haber. De hecho, antes de venir hacia acá, la última información que vi es que en los Cayos de la Florida, sin haber tocado Miami todavía, que estaba siendo azotado con vientos de 75 millas por hora, hasta 120, algunas ráfagas, y había tumbado árboles, letreros, sin haber llegado. Solo en los Cayos de la Florida ya las casas estaban por encima de la mitad. Se supone que algunas de aquellas islas desaparecerán. Ese huracán es una muestra de cosas que van a suceder. Y cuando yo veo que estos fenómenos, por ejemplo, nunca había habido un huracán tan catastrófico en el Atlántico como el que acaba de suceder. Son récords. Todos los fenómenos que están sucediendo no es una coincidencia, hermanos. Tenemos que entender eso. Es un cumplimiento profético. Y vemos que en México hay un terremoto de 8.2 en la escala que mide los terremotos, que también se dice que es el terremoto más grande que ha sufrido México, que sucedió en una área donde no hay grandes construcciones como Chiapas, pero hasta se sintió en México y el ángel de México se meneó. Increíble. Otro récord. Pocas veces se han visto por el mismo satélite 3 huracanes juntos
como Irma, José, que viene detrás, y Katia, que entró a México exactamente por donde afectó el terremoto. La Biblia dice que la gente iba a estar temerosa por el rumor del mar y de las aguas. Las inundaciones que estamos viendo, hermanos, son catastróficas, grandes, increíbles. La inundación de Texas costará a nosotros que pagamos impuestos y al déficit federal también, porque Estados Unidos, si no tiene el dinero para pagarlo, yo lo crea, aunque no tenga respaldo ni lo hayan conseguido de los impuestos, va a costar 50 billones de dólares, 50 mil millones. Eso es aterrador lo que está pasando. Y la gente sencillamente piensa a veces que es una coincidencia. Y mientras pasaba eso, en el otro lado, en California, había un incendio de miles y miles de hectáreas, que también era un récord, porque nunca había habido en Estados Unidos, sobre todo en esa zona, un incendio de tal magnitud. Nosotros hemos oído hablar del cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? El cambio climático no es más que las transformaciones que sufre el clima y el equilibrio ecológico fruto de acciones del hombre, lo cual Dios en su presencia, sabiendo Dios eso, Dios, conociendo todos los hechos, habría de colocar esas consecuencias por ese daño del hombre a una naturaleza perfecta que Él le entregó. Esas consecuencias quedarían establecidas, registradas y profetizadas como lo que está pasando. Y aunque, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha dicho que él no cree en el cambio climático, y un grupo de gente que los asesora, sobre todo, porque él no sabe de esos temas, sino que él tiene un grupo de personas alrededor de él que lo asesoran y le dicen que eso no existe. Hermano, eso es por una razón. Ellos saben que eso existe. Lo que pasa es que al no tomar medidas en contra del cambio climático, eso es un gran negocio. ¿Saben por qué? Porque ayudar a que el cambio climático no se deteriore implica que los gobiernos tomen medidas, por ejemplo, de usar energía limpia. La energía limpia es la que se deriva o la que se obtiene del uso del sol, del uso del viento y del uso de las hidráulicas, las presas hidráulicas que son movidas por agua. Recursos que tenemos aquí en nuestros países. Hasta por las olas del mar usted puede producir energía, pero a las grandes firmas no le interesa porque tienen que renunciar a los grandes negocios que le dejan grandes ganancias, como la explotación de petróleo, el uso de carbón mineral, el uso de combustibles fósiles, los cuales hacen todo ese daño y provocan todo ese deterioro y son cómplices de todos los fenómenos que nosotros vemos que están sucediendo hoy en nuestros propios ojos. Hermanos míos, los seres humanos están asistiendo a su propio entierro. De hecho, están provocando su propia muerte, su propia condena, como lo establece la palabra. Nosotros tenemos que escuchar qué dice Dios ante todo esto. No sin antes decirle que esto que está pasando y seguirá pasando es una muestra de lo terrible, trágico y catastrófico que va a suceder en nuestro medio. De los terremotos gigantes, de las inundaciones, que hay islas que huirán, desaparecerán. Habrán
tsunami no solo de agua, sino tsunami de niebla, de contaminación, derrumbes de tierras que arrasarán ciudades. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese cambio climático del cual estamos hablando afecta directamente las temperaturas del viento y del agua. Las dos razones por las cuales se producen los ciclones y se producen los tornados. Decía un experto que un grado que cambie el clima, eso produce una influencia desde un 4 a un 25% en la intensidad de ciclones y fenómenos naturales. ¿Usted se imagina eso? Y no solo tenemos un grado que ha cambiado, tenemos mucho más de un grado que ha cambiado el clima. Con toda esa situación es para que nosotros o cualquier persona se espante. Yo pregunto si nosotros los cristianos deberíamos espantarnos, si esa es la medida o la acción que un cristiano debería tomar. ¿Sabe qué dice el Salmo 46:10? Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios llama a nosotros los creyentes que estemos quietos, que no nos desesperemos, que no nos asombremos, que entendamos, hermanos míos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Estar quietos y saber que yo soy Jehová, que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que aunque se traspasen los montes a la mar, que aunque tiemble la tierra, nosotros sabemos en quién estamos fundados. Efesios 3:12 dice: en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nuestra seguridad, hermanos míos, está en Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Dios Padre, en el Espíritu Santo. Y 1 de Juan 4:17 podemos leer: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a tener confianza no solo en esta sombra de lo que ha de venir y en estos eventos que son un ejemplo del furor de su ira. Nosotros debemos tener confianza aun cuando el Señor desate toda su ira sobre la tierra, cuando venga el juicio de Dios. Aún ahí, los cristianos y que nos hemos fundado en Cristo, debemos tener confianza. Tengamos confianza para el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y habla de este mundo. Nosotros en este mundo somos como es el Señor. Estamos ya glorificados. Somos intocables. Nosotros hemos sido colocados aquí con un propósito. Pero